¿Cómo obtener sabiduría? La sabiduría humana se centra en acumular conocimiento, pero la sabiduría que viene de parte de Dios nos capacita para hablar y para actuar con el propósito de desarrollar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Es interesantísimo el tema de la sabiduría, pues tenemos que iniciar diciendo que la fuente y el origen de la sabiduría es Dios. Por tanto, si usted y yo deseamos adquirirla, necesitamos acercarnos a Dios. La Escritura dice en el libro de Proverbios: el que anda con sabios, sabio será. Y si usted quiere andar o recibir mayor sabiduría, yo le invito a que camine más con Jesús, a que escuche más su palabra y a que se acerque más a Él. No te rindas ante los problemas, ríndete ante Dios, pues Él tiene la facultad y el poder de obrar en tus problemas. ¿Cómo obtener sabiduría? El Salmo 51, versículo 16 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí está la respuesta. El Señor la ratifica y dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. ¿Cómo obtener la sabiduría? La sabiduría se obtiene en la búsqueda del secreto de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios a través de la intimidad. Cuando tú tienes un tiempo diario, un devocional diario, una búsqueda, cuando no solamente estás dispuesto a hablarle a Dios, sino también a oír lo que Dios te va a expresar. Es allí, querida familia, cuando Dios también en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Así que Dios nos invita y nos motiva a que busquemos la sabiduría que viene de Él. La sabiduría que viene del Señor es maravillosa. Una vez la persona la recibe, esa persona comienza a sobresalir en medio de la multitud donde se encuentra, en medio del círculo donde está. La persona que empieza a recibir esa sabiduría empieza a tener una gracia especial, tener algo que Dios pone en su vida, a salir como del montón, de la multitud, para entonces empezar a hablar y actuar lo que Dios ha querido hacer a través de esa persona. Este fue el caso de José. Fíjese que Faraón hace una pregunta y me conmueve porque quien hace la pregunta, los faraones en la antigüedad se creían dioses. Ellos se autoproclamaban y denominaban dioses. Pero ahora este faraón ateo, que no conocía a Dios, ahora hace una pregunta y dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Refiriéndose a José. Y sigue diciendo Faraón: en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Así que Dios, cuando trae sabiduría a una persona, esa persona sobresale de entre la multitud. Y cuando sobresale, entonces la sabiduría nos capacita. Esto es muy importante que usted hoy lo pueda tener en su corazón. La sabiduría que viene de parte de Dios nos capacita en revelación. Dios le revela a José los sueños que el faraón no comprendía, ni tenía la capacidad de interpretar, ni él, ni todos los astrólogos ni magos que tenía en su reino. Pero había un joven que estaba en las manos del Señor, y a través de la sabiduría que Dios le había dado, Dios le revela. Además,
La sabiduría te capacita en los planes que Dios tiene por desarrollar. Una vez entonces Dios da gracia a José, el faraón lo nombra como el segundo al mando y él establece un plan de ahorro. Este plan vino de la sabiduría que Dios le dio a José. Un plan de ahorro para que los primeros 7 años de abundancia se ahorrara al máximo para cuando vinieran los próximos 7 años de escasez. Así que Dios te da revelación, Dios te da planes, pero también te da estrategias. Y la estrategia es el cómo hacerlo. La estrategia Dios se la da a José. Y entonces construyen unos enormes graneros, unas enormes bodegas, donde comienzan a acumular y a guardar por 7 años el trigo y a acumularlo para cuando viniera el tiempo de la escasez. Leyendo en las líneas de la palabra de Dios me gozaba porque cuando llegó el tiempo de escasez, Egipto tenía la riqueza. Y qué bueno que usted tenga presente esto porque los economistas en esta época están pronosticando que se avecina una gran recesión económica a nivel mundial. Es el tema diario de las noticias, de los expertos en finanzas, de los contadores y de las personas que se capacitan en el tema. Se avecina una enorme recesión. Pero qué bueno que usted y yo podamos pedirle a Dios sabiduría. Sea que llegue la recesión o que no llegue, que usted y yo seamos dirigidos por el Espíritu de Dios y ser sabios para saber entonces y entender lo que Dios nos quiere revelar, los planes que Él tiene y cómo nosotros los podemos ejecutar con la ayuda de Él. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno está falto en sabiduría, pídala a Dios. Y aquí yo levanto mi mano y no sé cuántos conmigo, porque yo necesito más sabiduría de parte de Dios. Se necesita humildad para reconocer que la necesitamos, porque hay personas que creen que lo que saben es suficiente, pero no es así. El corazón de los cristianos, de los hijos de Dios, nosotros reconocemos que sí necesitamos más sabiduría de parte de Dios. Pero hay excelentes noticias. Si alguno está falto en sabiduría, pídala a Dios. Hay cristianos que no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque no le han pedido a Dios que les dé. Hay hijos del Señor que no se les dan las cosas, no se les dan sus negocios, no se les dan sus planes, sus proyectos. ¿Por qué? Porque no piden sabiduría a Dios. Querido y querida, tú necesitas pedir sabiduría al Señor. Señor, revélame cómo hablar y cómo actuar. Revélame qué decisiones tomar que sean de bendición para mí, que me acerquen a tu presencia y que sean de bendición para tu reino, no que me alejen. Pide sabiduría a Dios, pero atención a lo que te quiero decir a continuación. Cuando vayas a pedirle sabiduría a Dios, pídele sabiduría en abundancia. No le pidas poca, pídele mucha, porque los planes de tu Dios y de mi Dios son grandes. Y al ser grandes planes se requiere de gran sabiduría. No se puede encargar de un gran proyecto a una persona que no tiene el conocimiento, la sabiduría para ejecutarlo. Y aunque tú y yo no lo tengamos como no lo tenía José, si tú le pides a Dios, Dios te puede capacitar. Es impresionante. Una noche, muchas noches en la cárcel y la noche siguiente ahora estaba sentado en el palacio en una cama de lujo, comiendo manjares de los reyes, vistiendo los mejores atuendos, el mejor calzado. ¿Quién hace eso? Solo aquel que le da sabiduría al ser humano, el Dios de los cielos. Pídele a Dios sabiduría, pero pídele en abundancia, pues sigue diciendo Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Queridos y queridas, Proverbios 16:16 dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia
que plata. Por supuesto, porque Dios entonces se encarga de conducirnos. Encontré una definición importantísima y la quise traer ya para finalizar esta reflexión. Quiero que me regale sus 5 sentidos a lo que le trato de decir a continuación. Una definición en el original de sabiduría, en el original griego de sabiduría, se conceptúa o se define como el saber cómo. Jamás lo olvide, por favor. Sabiduría se define también como saber cómo. Mira, hay cosas que tú y yo no sabemos cómo hacerlas, cómo decirlas, cómo actuar, cómo responder, cómo accionar, cómo ejecutar. Pero sabiduría significa también el saber cómo. Y aunque tú y yo no sepamos el saber cómo, si se la pedimos a Dios, Él nos entregará la capacidad para el saber cómo decidir, actuar, hablar, disertar y todo lo demás que se presenta en nuestra vida. La sabiduría de Dios es preciosa. Mire, la sabiduría de Dios nos habilita para formular planes y desarrollarlos de manera más efectiva que si los hacemos con nuestra propia fuerza. Encontré a un varón llamado Bezalel en la Biblia. No sé si había escuchado usted ese nombre, Bezalel. Era un artesano y me encanta que Dios lo llama. Era un hombre artesano, pero Dios le da una sabiduría increíble para comenzar a trabajar el oro, para comenzar a trabajar la plata, para trabajar las maderas. Dios lo habilita para la construcción y el proyecto del tabernáculo. Y este hombre adquirió mucha sabiduría en ese tema. No sé a qué te dedicas, no sé cuál es tu profesión, tu arte o cuál quieres que sea, pero te tengo buenas noticias. Tú puedes pedir a Dios sabiduría en tu arte, en tu profesión, en tu trabajo, y el Señor hará resplandecer su gloria sobre ti. Queridos y queridas, yo siento la presencia de Dios en esta hora. Porque, mira, Josué le pidió sabiduría a Dios para guiar a la nación de Israel, y Dios se la dio siendo un inexperto. Salomón le pidió sabiduría y conocimiento a Dios para gobernar a Israel, y el Señor se la dio, y es una de las peticiones que más ha agradado el corazón a Dios. Que alguien esté interesado en que Dios le dé sabiduría. Qué lindo. Tenga muy presente lo siguiente. Santiago 3:17 en la versión TLA dice: en cambio los que tienen sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen del que sufre y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Querido y querida, desde hoy, por favor, vamos a incluir en nuestras oraciones: Señor, danos abundante sabiduría para movernos en tus planes y en tus proyectos. Finalizo diciéndote: necesitamos sabiduría para desarrollar nuestro proyecto de vida. Si está de acuerdo conmigo, mira, ¿cuántos matrimonios no están en crisis? ¿Qué necesitan los matrimonios en crisis? Sabiduría. Ella necesita sabiduría. Él necesita sabiduría. Cuando este varón y esta dama reciban sabiduría, se van a tratar diferente. Se van a hablar diferente. Van a comportarse diferente. Sus respuestas van a ser diferentes. Y la crisis terminará. Y llegará la bendición, la fortaleza y la prosperidad para tu matrimonio. ¿Cuántos jóvenes están en crisis? Pero es por la misma razón,
porque toman decisiones por sus sentimientos, toman decisiones por sus circunstancias. Personas toman decisiones porque alguien les dijo que ya no los quería o no los amaba, o regálame un tiempo porque necesito pensar mejor las cosas, y a todo el que le piden un tiempo le están diciendo que no lo quieren. Tienes que entenderlo. Pero tampoco te puedes echar a morir ni a llorar 8, 10, 15, 20 días, un mes y a dejar de comer. Porque aunque alguien te diga que no te quiera o que no te ama, ha habido uno que hace 2000 años le está diciendo a la humanidad: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira, aunque te dejaran de amar todos los que están a tu lado, desde que te ame Jesús es suficiente. Pero para creer eso y vivirlo, tú necesitas sabiduría, porque esa sabiduría nos lleva a sentir y a creer lo que estamos proclamando. Querida familia del Señor, necesitamos sabiduría para tomar decisiones laborales, sentimentales, personales. Sabiduría. Necesitamos sabiduría para administrar nuestras finanzas. Dios se las dio a José y también nos las puede dar y nos las está dando en este tiempo, para que tus tiempos de escasez sean transformados en tiempos de abundancia, y mientras todos estén en escasez, tú puedas tener la provisión de Dios diaria para tu vida. Pídele a Dios sabiduría para administrar tus finanzas. Pídele a Dios sabiduría para administrar tu cuerpo, para administrar tu alimentación. ¿Cuántos creyentes no están enfermos? ¿Cuántos creyentes piden oración por sanidad? Pero ¿a cuántos de esos mismos creyentes el doctor ya les ha dicho que deben dejar algunos alimentos o algunos elementos que les están haciendo daño para su salud? Y se los dijo el doctor y siguen consumiéndolos. Vuelven y recaen en la enfermedad y vuelven y piden oración. Oramos, Dios tiene misericordia, los alivia, los restaura. Vuelven y siguen alimentándose mal, comiendo lo mismo, vuelven y se enferman. Mira, ya tú, más que pedir oración, tú necesitas es pedirle sabiduría a Dios, para que Dios te ayude a administrar tu cuerpo y aprendas a decir no a lo que te hace daño y sí a lo que te hace bien. Necesitas sabiduría. ¿Cuántos creyentes no han comenzado una empresa, una compañía y han fracasado? ¿Qué les faltó? Sabiduría. ¿Cuántos jóvenes no han iniciado una relación con proyecto matrimonial y no se les dieron las cosas? Y finalmente terminan diciendo que la mala fue ella y ella termina diciendo que el malo fue él. Pero de pronto lo que te faltó fue sabiduría para saber hablar, comportarte y actuar. Yo siento hoy aquí la presencia de Dios. Permíteme hacer una oración por ti. Quiero orar por todos aquellos que necesitan sabiduría. Sabiduría en todas las áreas de su vida. Hay jóvenes que están pensando en qué carrera estudiar y aún no lo saben. No, tú necesitas pedirle a Dios que te dé sabiduría. Otros que están queriendo salir de su trabajo pero no están seguros. Tú necesitas pedir a Dios sabiduría. Es el momento de hacerlo. Si tú necesitas sabiduría, yo también. Con humildad quiero pedirte que cierres tus ojos, que levantes tus manos en el lugar donde estás. No te avergüences de hacerlo, levántalas. Por favor, abre tus labios conmigo y que el Señor escuche tu voz en este instante. Que el Señor escuche tu oración, porque cuando lo haces con humildad, Él puede escucharte. Te repito, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Con tu mano en alto, por favor, despreocúpate de los que tienes a tu lado. Levanta tu mano, cierra tus ojos y oremos juntos. Señor Jesucristo, en este momento nos dirigimos hacia ti para darte las gracias por la palabra de edificación que has traído a nuestras vidas.
Necesitábamos escucharla, Señor, porque todos quieren sabiduría, pero no saben cómo obtenerla. Hoy nos has dicho cómo obtenerla a través de la oración en lo secreto. Tú nos haces comprender sabiduría. A través del consejo de tu palabra nos haces comprender sabiduría. A través de pedirte, Señor, dame por favor, necesito abundante sabiduría. Hoy ruego, Señor, que seas obrando y que la sabiduría tuya sea llegando a cada oyente en este momento. Espíritu Santo, sopla aliento de vida y permite que un creyente pueda sentir en este momento cómo tu presencia trae sabiduría a su vida. Señor, toca su corazón, toca sus vidas. Restaura en este momento. Allí donde estás, por favor, dile al Señor: Señor, mi corazón está completamente abierto para que tu Espíritu Santo me dé sabiduría, Señor. Ya he cometido muchos errores en mi vida personal, en mi vida financiera, en mi vida matrimonial, en mi vida de mi crianza con los hijos. Otra persona puede decir: ya he cometido muchos errores sentimentales, pero de aquí en adelante necesito la sabiduría que viene de parte de Dios. Guíame, Espíritu Santo. Entrego mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis planes. Haz tu voluntad en mi vida. Glorifícate, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ruego por sabiduría para todos los oyentes y creyentes, en el nombre del Señor Jesús.